Buenos días, soy Ricardo Magaz, un profesor del Instituto, y en nombre del mismo, en nombre del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, les agradecemos su asistencia a estas jornadas iberoamericanas y particularmente a esta mesa redonda, el crimen transnacional organizado, visiones compartidas o no, ¿verdad? Depende. En la que analizaremos, dicho a modo de, digamos, titular periodístico, el crimen sin fronteras, ¿verdad? Un crimen sin fronteras en un mundo globalizado, porque en realidad ese es el quid de la cuestión. Para analizar el tema tenemos con nosotros en la mesa a tres expertos en la materia, los tres del otro lado del Atlántico, que a continuación presentaré, eso sí, después de incidir en el hecho de que España, o mejor dicho, la península ibérica, nos confiere, digamos, una situación geoestratégica y una idiosincrasia singular en la Unión Europea y, por esta razón, en el espacio Schengen de libre circulación. Pero también nos otorga, por lazos históricos y por lazos culturales, como ha señalado en una entrevista previa el otro día el coronel Vicente Hueso, una relación privilegiada de fraternal cercanía con Iberoamérica, que no poseen del mismo modo, es evidente, otros países de la Unión Europea. En el libro Criminalidad y Globalización, este volumen que tengo en mis manos, publicado por el Instituto y del que somos autores varios profesores del mismo, ya objetivamos lo siguiente, leo textualmente. El crimen organizado es un fenómeno mundial contemporáneo que trasciende fronteras, mediante las tecnologías emergentes y la globalización. Los modus operandi se propagan interconectados con dinamismo por todo el planeta, incidiendo directamente en el concepto de seguridad, lo que acarrea serios peligros para la paz de las naciones, ¿no? Bueno, algo que obviamente ya conocíamos. Bueno, sin más preámbulos, y hecha esta pequeña introducción al tema objeto del debate, paso a presentar a continuación a los ponentes del panel que van a analizar el crimen transnacional organizado a través de sus perspectivas como autoridades en la materia, ¿no? Citados por el orden en el que figuran en el programa y van a intervenir, nos acompañan don Marcelo Res, periodista, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Defensa y asesor internacional en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil. El título de su intervención será, si no me equivoco, la internacionalización de las organizaciones criminales brasileñas. Eso ¿Okay? es. Muy bien. También nos acompaña don Gustavo Sánchez Velázquez, de Honduras. Bien, se me olvidó decir que Marcelo Res viene de Brasil, ¿verdad? Eso es. Bien, don Gustavo Sánchez Velázquez viene de Honduras. Es doctor en Sociología, especializado en maras, en tribus urbanas, en violencia juvenil y Sociología criminal. Actualmente es agregado de la Policía Nacional de Honduras en Estados Unidos. Fue también vicerrector de la Universidad de la Policía en su país, en Honduras. Él nos hablará, me refiero a don Gustavo Sánchez, de maras y pandillas, violencia y criminalidad en el Triángulo Norte. También nos acompaña, aquí a mi derecha, don Guillermo Valdés, de México. Él es director de Política y Seguridad de GEA. GEA es el grupo de economistas y asociados. Dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es decir, lo que en España es el CNI y también ahora en México, y coordinó el grupo de alto nivel México-Estados Unidos en materia de cooperación para la seguridad durante el mandato del presidente Barack Obama, ¿no? Su intervención, la intervención de don Guillermo Valdés, versará sobre transformación del modelo criminal en el siglo XXI, ¿no? El currículum completo de nuestros ponentes del panel lo pueden encontrar ustedes en el programa de las jornadas y también en la web del Instituto, ¿no? Por lo que respecta a las intervenciones, aproximadamente de 20 minutos, con el fin de que luego podamos abrir un debate dinámico para bueno, preguntas y respuestas donde pues, todos nos someteremos al interrogatorio del público. Bueno, y ya sin más dilaciones, tiene la palabra don Marcelo Res. Bueno, para pasar ahí, ¿es eso? No, este es el mío. No puedo.
su presentación. Sí, es este. Sí. Ah, perdón. ¿Perdón? Vale. Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer una vez más la invitación del Instituto Gutiérrez Mellado. Aquí ya, de alguna forma, pues me siento en casa. Aquí he estudiado, aquí también he sido instructor en algún momento también. ¿Cómo es? Sí. Vale, ok. Vale. Bueno, lo que yo voy a intentar presentar a vosotros es un pequeño recorte de una realidad que hoy es la principal amenaza en Brasil y creo que también para toda nuestra región, especialmente Sudamérica. No soy un académico, soy un mero reportero y lo que voy a compartir con vosotros es básicamente parte de una experiencia de campo, de los lugares donde he estado y de los temas que he tratado en mi carrera como periodista. Pero ese trabajo viene produciendo resultados a medida que en Brasil han pasado varios cambios, políticos incluso, y esos cambios ahora van a empezar a producir resultados en lo que es el combate a la criminalidad. Se ha elegido ese como el principal problema hoy en el país, ya que la criminalidad organizada afecta a todos los otros sectores, la economía, la educación, la salud, etc. Y es lo que yo voy a intentar mostrarles un poco de la realidad de Brasil. Bueno, empezando, las organizaciones criminales en Brasil tienen un carácter prisional, o sea, nacieron dentro de las cárceles y hoy son dominadas básicamente por esos dos grupos, el primer comando de la capital y el comando rojo, uno en São Paulo y otro en Río de Janeiro. Empezaron ahí, pero ya se han alastrado completamente por todo el país y también por gran parte de la zona de Sudamérica. Esas dos personas, alias Marcola y alias Fernandinho Beiramar, son los que conducen desde la cárcel, los dos están en la cárcel, todas las acciones de esas dos organizaciones. El Comando Rojo nace en 1979. En 1998 empieza el Comando Rojo a actuar en el Paraguay, pero han sido expulsados de ahí también por otra organización criminal y se han ubicado en Colombia. El año 2001, un operativo de la Fuerza Pública de Colombia ha dado de baja a alias Negro Acacio, el jefe del Frente 16, y ahí estaba Fernandinho Beiramar. Inquirido en la policía, dijo que estaba de vacaciones en la selva colombiana. Bueno, el primer comando de la capital nace en São Paulo el año 93 y a partir del 2006 empieza a actuar en el Paraguay desde dentro de las cárceles de ese país. Ese es el mapa de Brasil hoy, dividido por las facciones criminales que dominan, como pueden mirar, todos los estados y el Distrito Federal. Esa, digamos, sopa de letras lleva el Comando Rojo y el primer comando de la capital como los jefes de todas esas organizaciones. Las que no han admitido, por ejemplo, subordinarse a uno o a otro han sido eliminadas. Hay algunas que han sido, digamos, tercerizadas dentro de estas unidades. Pero lo que más llama la atención es que, como pueden constatar, todo el país, absolutamente todo el país, está tomado por organizaciones criminales. Todo. Antiguamente, 10 años atrás, por ejemplo, se podía decir que teníamos estados más violentos que otros, teníamos estados donde había organizaciones criminales, pero no todos. Y hoy, como pueden mirar, pues todo el país está infestado con esto.
Bueno, el fenómeno de la transnacionalización, eso empieza, digamos, a fortalecerse más a partir de 2015 y 2018, y el foco es Bolivia y el Paraguay. A partir de ahí, y hay un otro mapa que les voy a enseñar, empiezan digamos, la cooperación para el tráfico de drogas hacia África, América del Norte y Europa, y ese es un fenómeno que sigue creciendo. Incluso las drogas que llegan ya a Europa pasan primero por África. O sea, estas organizaciones tienen un sistema perdón, de inteligencia muy apurado y saben dónde está la fuerza pública, dónde está la presencia de los estados, y tratan de driblar completamente todas esas posibilidades. Bueno, el PCC y el Comando Jojo lo que hacen en ese momento es ocupar un espacio que ha dejado la FARC, aunque sabemos que la FARC ha anunciado recientemente su reagrupación, pero en mi tesis yo he estado en Colombia varias veces y he estado incluso en campamentos de la FARC. He estado con Mono Jojoy, por ejemplo, en uno de los campamentos, y yo siempre he tenido desde que se firmaron los acuerdos de paz, de que la verdad lo que los medios de comunicación llamaban de disidencia, yo llamaba de reserva técnica. Yo nunca me fié de esta gente. Yo siempre tenía la idea de que mantenían un mínimo agrupado por si acaso no funcionara el acuerdo, y muchos no quisieron que funcionara, pues rápidamente podrían reagruparse y retomar el conflicto interno en Colombia. Bueno, en la frontera con Bolivia, en estas ciudades de Asís, Brasil, en Ñanapari, que son ciudades gemelas, actúan ahí dos organizaciones, una vinculada al PCC y otra al Comando Rojo. La crisis venezolana también es otro tema que ha agravado muchísimo el tema de la criminalidad organizada, ¿no? El PCC ha crecido muchísimo en el estado de Roraima, que es un estado muy, muy chico, muy pobre, pero que es el estado que tiene 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Con la operación Acogida, que es una operación del ejército brasileño, se ha frenado mucho el ingreso de criminales de Venezuela, porque se instaló justamente en Pacaraima, que es la ciudad gemela con Santa Elena de Guairén, todo el operativo por donde ingresan los venezolanos que entran en Brasil. Y el filtro que se hace, y muchos ni se enteran de eso, consigue lograr que personas buscadas o que estén los datos de la Interpol o con difusión roja, lo que sea, esas personas simplemente no ingresan en Brasil. Son devolvidas a Venezuela por la razón que sea, ¿no? Pero se ha agravado muchísimo eso. Bueno, en la región de Santa Cruz de la Sierra, pues ahí también están tanto el Comando Rojo como el PCC, y ahí ya hay asociaciones con carteles mexicanos que también actúan en Bolivia. Bueno, este mapa es solo para ilustrar algo que nosotros sabemos, pero cuando miramos tenemos una verdadera dimensión del tamaño del problema, ¿no? Un país con 17.000 kilómetros de fronteras, con 10 países, en las cuales 9 son triple fronteras. Solo la frontera de Brasil con Bolivia, y es una frontera seca, es muchísimo más grande que la frontera de Estados Unidos con México. Si miramos la parte de Venezuela y Colombia, por ejemplo, toda esta frontera es selva, son ríos. Y yo he hecho eso, está en Colombia, por ejemplo, ingresa y sale de Brasil varias veces y no se entera. Entonces, solo para que se tenga una dimensión de la complejidad del problema, de cómo afrontar eso, ¿no? Luego, estas fronteras con Bolivia y Paraguay, que son, como dice, fronteras secas, son muchísimos más difíciles, por otras razones. Por ejemplo, las organizaciones criminales antiguamente sabían dónde se daban los operativos, por cuánto tiempo se llevarían esos operativos, enviaban cargas por esa zona, digamos, un camión con, no sé, 100 kilos de coca, pero al otro lado pasaban 20 toneladas. O sea, eso siempre se ha dado porque los operativos eran episódicos y debidamente anunciados. Y lo que se justificaba era justamente el tema de que el país tenía que rendir cuentas a sus vecinos de las operaciones que se iba a hacer en las fronteras.
Bueno, eso tiene su, digamos, justificativa, pero el hecho es que las organizaciones se valían también de estas informaciones y se programaban. Como tengo la costumbre de decir, nos llamamos crimen organizado por otra razón, ¿no? Es que al contrario del Estado, de la burocracia de un Estado, esas organizaciones son muy más ágiles, son muy más organizadas, ¿no? Bueno, aquí es un ejemplo también de cómo se da la transnacionalidad de la presencia del PSC. La cocaína que viene de Bolivia ingresa en el Paraguay. Ahí en Paraguay, junto con la marihuana, el tráfico de armas y el lavado de dinero, todo eso ingresa en el Estado brasileño. Ahí en la frontera de Iguazú, de Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, en la triple frontera, con Ciudad del Este, el lado paraguayo, es donde se da básicamente el lavado de dinero. Y es importante percibir que cómo están, digamos, cómo funcionan esas organizaciones. Si ustedes miran en el mapa donde hay PSC, hay una ciudad llamada Pedro Juan Caballero. Esta zona de Pedro Juan Caballero está dominada por el Comando Rojo. Más abajo, donde tenemos ahí los dólares, es donde está la triple frontera de Foz de Iguazú con Ciudad del Este. Iguazú en Argentina. Ahí domina el PSC. El acuerdo que tienen las dos organizaciones es más o menos el siguiente. Tú no ingresas en mi territorio, yo no ingreso en el tuyo. Y cada uno sigue operando y teniendo sus lucros como les dé la gana. Se unieron recientemente para eliminar a un narcotraficante libanés. Y ha sido un operativo cinematográfico. El tipo estaba en un coche blindado, completamente blindado, y lo destrozaron completamente. Se unieron para eliminar un tercer concurrente. Luego de terminada la operación, el acuerdo se deshizo, así, y cada uno a su canto. Ese es un mapa también que creo explica bastante bien cómo tener una dimensión mejor del tamaño del problema. Ustedes pueden mirar que apenas Ecuador, Chile y Surinam no registran presencia de crimen organizado de Brasil. Apenas esos países que no tienen frontera con Brasil, bueno, Surinam tiene, pero Ecuador y Chile no. Surinam, curiosamente, es donde está la embajada más grande de China en Sudamérica. No está en Argentina ni en Brasil, está en Surinam. En Surinam no hay nada de presencia de crimen organizado brasileño, pero en todo el resto sí que hay presencia. En Jojo es donde la presencia es frecuente, maciza. Luego en las otras son, digamos, periódicas o eventuales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay entró en este mapa a partir del momento que el gobierno decidió legalizar la marihuana, ¿no? Muchos narcotraficantes brasileños están ahí y están comprando y vendiendo marihuana legalmente. Bueno, ese mapa es de ayer. Es para que tengan también una idea. Eso es el mapa de la ciudad de Río de Janeiro. No es ni siquiera del estado, es de la ciudad. Y pueden mirar cómo todo el territorio de la ciudad está dominado por facciones. El Comando Rojo, una otra que se llama Tercero Comando Puro, eso deriva del PSC, digamos sería el brazo del PSC en Río de Janeiro. Amigos de los Amigos, es un nombre bastante tierno, ¿verdad? Esa es una disidencia del Comando Rojo. Y luego las milicias. Las milicias son fundamentalmente ex policías corruptos que empezaron combatiendo el crimen organizado en las favelas y luego se adueñaron de esas favelas. Y para que uno pueda vivir ahí tiene que pagar. El que tiene un comercio tiene que pagar. Tú no puedes salir de la comunidad y comprar el gas, el agua o lo que sea fuera, en otra comunidad. Puedes pagar con la vida si lo haces. Entonces, la verdad, lo que era, digamos, una especie de una fuerza de apoyo a la comunidad en contra del crimen organizado, ha transformado también en una organización criminal. Controlan absolutamente todo dentro de una comunidad, de una favela, todo. Se enteran absolutamente de todo. Y uno no entra en el territorio del otro. Tuvimos un episodio que fue la semana anterior de las Olimpiadas. La Fuerza de Seguridad, que es una fuerza de policía que junta
efectivos de varios estados del país, pues estaba en Río de Janeiro por la seguridad. Y una patrulla se perdió en una de estas favelas, ingresaron en una de las favelas sin saberlo y no tuvieron ni tiempo de pedir información, los ametrallaron, así, sin más. O sea, un rostro distinto de lo que es el común en la comunidad es tratado de esa forma. Sea donde está el Comando Rojo, donde están las otras organizaciones o donde están las milicias. Eso es el estado paralelo, ¿no? ¿Por qué dice que, por ejemplo, es uno de los temas que más preocupa? Porque Río de Janeiro es un ejemplo bastante singular. Si una organización como esa decide que hoy el comercio no abre, que escuelas no abren, que los hospitales no atiendan, no hay nadie que lo cambie. No hay fuerza pública que cambie eso. O sea, dominan absolutamente todo, absolutamente todo. Otro hecho que es muy importante tener en cuenta, ayer hablamos de políticos brasileños que están en la cárcel. Bueno, los últimos 4 gobernadores de Río de Janeiro estaban en la cárcel. 2 han salido, pero siguen respondiendo, están enjuiciados, y otros 2 siguen en la cárcel. Uno ya suma condenas de casi 600 años y todavía le quedan muchos procesos por responder. Tal vez esto explique un poco por qué Río de Janeiro enfrenta esta realidad. Bueno, los escenarios que tenemos no son muy buenos. La transnacionalización del crimen es algo que, según todo el aparato de la fuerza pública, sigue creciendo. En Brasil, por ejemplo, no hay centros de producción de drogas, por tanto, seguiremos necesitando la droga que viene de los otros. Eso significa que la cooperación con los estados vecinos, con organizaciones menores, etcétera, proveedores, seguirá fortalecida. Interesa mucho a las organizaciones criminales brasileñas la compra de armamento pesado, armamento tecnológico muy superior al que tiene la fuerza pública, y eso solamente nos encontramos en el vecindario. En Paraguay, en Bolivia se puede encontrar esto. Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela seguirán siendo los polos de expansión de la criminalidad organizada transnacional de carácter brasileño. Pero bueno, hablemos de las buenas noticias, ¿no? No seamos tan negativos. Les comenté hace poco que a diferencia de que lo teníamos, que por ejemplo operativos que se realizaban en las fronteras se daban de manera episódica y también se informaba con mucha anticipación. Pues bien, eso ha cambiado hace 7 meses más o menos, cuando se crea este programa de protección integrada de fronteras. En principio son 8 órganos, incluye el Ministerio de Defensa, la Policía Federal y la Agencia Brasileña de Inteligencia. Tiene un carácter permanente, o sea, desde el momento que empieza su implementación hasta ahora está funcionando 24 horas al día, en toda zona de frontera. Lleva efectivos militares y civiles. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando teníamos los operativos anteriores solamente con las Fuerzas Armadas y los militares se deparaban, por ejemplo, con contrabando de cigarros, eso no podrían actuar. O sea, el contrabandista de cigarro era, digamos, un criminal común o menos importante o menos grave, digamos. No sé si saben, pero el principal contrabandista de cigarros del mundo es un expresidente sudamericano. Es expresidente de Paraguay, señor Horacio Cartes. Y eso todos lo saben. Bueno. También este programa de protección integrada, otro carácter muy importante que tiene es estimular la cooperación internacional con los vecinos. O sea, de una vez se han dado cuenta de que no funciona simplemente intentar combatir el crimen organizado dentro de nuestro territorio si, por ejemplo, Bolivia, Paraguay y los otros países no hacen sus esfuerzos dentro de sus territorios, ¿no? Por lo tanto, esa cooperación ya se está diseñando y se está funcionando. Estamos entrenando policías en Bolivia. Se ha donado un dron a Bolivia también. Se están ayudando a los bolivianos con sus sistemas de radares, de vigilancia aérea. Todo eso, como se dice en Brasil, eso no es gasto, esto es inversión y se está haciendo. Y el otro es este,
el programa Vigía, de vigilar, ¿no? Que es Vigilancia, Integración, Gobernanza, Interoperabilidad y Autonomía. Es un programa nacional de seguridad en las fronteras. Nunca se trataron las fronteras, por ejemplo, el tema del subdesarrollo. Entonces tenemos zonas, por ejemplo, en la frontera de Brasil con Colombia, donde están las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga, es una zona muy pobre. Entonces, muy vulnerable a la criminalidad organizada. Un fenómeno que estamos encontrando en la frontera de Venezuela con Brasil. Es muy fácil reclutar personas del lado brasileño porque están extremadamente vulnerables. Son zonas que no tienen absolutamente nada. No hay trabajo, no hay desarrollo, no hay universidades de punta. Entonces, ese programa lo que busca es justamente actuar en eso. O sea, si no cambiamos la realidad de las zonas de frontera, seguiremos siempre 2 pasos atrás de estas organizaciones. Porque ustedes ya oyeron hablar del narcopopulismo, ¿no? Este narcopopulismo de Colombia, de Pablo Escobar, nosotros nos miramos en las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo. Son los criminales de estas favelas los que proveen médicos, urgencias, dinero, casa, todo, a gente que vive ahí. Y obviamente que a esta gente entregar a la policía esos cabecillas es mucho más complicado. El Estado no está presente. Y entonces hay que estar con otros, ¿no? Bueno, y con eso encerro y pues me pongo a disposición de vosotros a las preguntas, ¿vale? Pues muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a continuación, como habíamos previsto, don Gustavo Sánchez Velázquez nos hablará de maras y pandillas, violencia y criminalidad en el Triángulo Norte. Cuando quiera. Por habernos invitado a este evento. Y bueno, vamos a hablar de las maras y pandillas, violencia y criminalidad en el Triángulo Norte. El Triángulo Norte es un término que se está utilizando en los últimos años para identificar a 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, y la problemática y realidad social que se da entre ellos. A manera de introducción, quiero mostrarles estos datos de estos países del Triángulo Norte, que la realidad es muy parecida y es diferente y contrasta con Costa Rica y Panamá, por ejemplo. Y vamos a decir como un elemento de control, agregamos en estas cifras Nicaragua, y después les vamos a explicar por qué esta lógica. Por ejemplo, Honduras tiene una población de 9.5 millones de habitantes, El Salvador 6.6, Guatemala 15 millones y Nicaragua 6.5. Somos países muy pequeños, 112.000 kilómetros, en el caso de Honduras 21.000 kilómetros, El Salvador es muy pequeño, Guatemala 108.000 y Nicaragua, que es el país más grande, 130.000 kilómetros cuadrados. Obviamente la población que cabe en ese territorio ya la describimos. La pobreza, de acuerdo a diferentes instituciones y organismos, en Honduras un 69%, en El Salvador 33%, Guatemala un 60% y Nicaragua un 30%. Ayer se hablaba mucho de migración, miremos estos datos acá, por ejemplo Honduras tiene 1 millón, de los 9 millones y medio, hay 1 millón que está afuera, el 70 o 75% está en Estados Unidos, un altísimo porcentaje está aquí en España y el resto pues en diferentes países. El Salvador tiene 1,5 millones de sus 6.6 millones,
viviendo afuera, Guatemala 1.1 y Nicaragua es de los que tienen menos, apenas 650,000, de los cuales creo que una gran parte está en Costa Rica. Ahora miremos la tasa de homicidios. Honduras el año pasado, el 2018, cerró con 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. Recordemos que la tasa aceptable es 8.8 por cada 100,000. El Salvador cerró con 50, Guatemala con 26 y Nicaragua apenas con 7.3. O sea, está en los parámetros aceptados, digamos, a nivel mundial. Este acumulado histórico de homicidios de Honduras en los últimos 15 años, en el 2004 teníamos un 30.7, el 2011 y 2012 nos convertimos en el país más violento del mundo, con 86.5 el 2011 y 85.5. Y si nos fijamos en el 2018, se disminuyó más del 50% en apenas 5 o 6 años. Una caída enorme, la miramos en el 2016 al 2017, con más de 15 puntos en la caída en la tasa de homicidios. Si empezamos a sumar los últimos 10 años, miren acá 5.200, 6.000, 7.000, 7.000, 6.000, casi los 6.000, 5.000, 5.000, 3.800 y 3.670. Creo que nos da más de 60.000 homicidios en los últimos 10 años en el caso hondureño. Igualmente El Salvador. En el 2009 tuvo 71 homicidios. El 2015 fue el país más violento del mundo, con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y el año pasado terminó con 51. Son cifras altísimas. Y Guatemala, de igual manera, aunque Guatemala la tasa es menor que Honduras y El Salvador por su población, porque son 15 millones, en realidad el total de homicidios es muy similar a El Salvador y a Honduras. En el caso 2017-2018 hay una diferencia de 4.410 homicidios y 3.884, pero la tasa es la misma. Ustedes dirán, ¿por qué? En Guatemala el año pasado se hizo un censo y de 17 millones que creía que tenía la población, en realidad eran 15. Por eso se calculó en base a eso y la tasa quedó igual, a pesar de que hubo más homicidios en 2017. Esto solo como antecedentes para que miremos la problemática que enfrenta el Triángulo Norte. Ya no presentamos la tasa de Nicaragua, porque obviamente es mucho más baja, y da la casualidad también que no tenemos registrado presencia de maras y pandillas en Nicaragua. O al menos no con las connotaciones del Triángulo Norte. Las maras y pandillas, yo viví en Argentina en 3 años y la pregunta que me hacían allá siempre, y en diferentes países que vamos a dar esta conferencia, ¿van a llegar las maras y pandillas a este país? En este caso decían Argentina. Mi respuesta siempre, y aunque como sociólogos nosotros nunca damos un no o un sí definitivo, en este caso decimos que no, porque hay aspectos culturales que hacen que éstas existan y converjan en determinado momento, y en otros lugares va a ser muy difícil que se dé. Pandillas creo que tenemos en todos los lugares, pero las características de estas maras y pandillas centroamericanas, nosotros las llamamos que son de estilo californiano. ¿Por qué? Bueno, un poquito de historia. Todos conocemos lo que es el movimiento cholo, pachuco, chicano, este fenómeno cultural que se dio en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tomó posesión de territorios mexicanos y gente de origen mexicano quedó siendo pues ahora parte de Estados Unidos. En el caso de Centroamérica, una migración en los años 80, producto de la guerra. En el caso hondureño, esa migración se dio en los 90, pero fue más que todo por resultado de las medidas de corte neoliberal que se tomaron en nuestro país. Y ya cuando Estados Unidos no tiene el rival o su enemigo que tuvo los últimos 70 años, después de la implosión de la Unión Soviética, cambia sus objetivos en materia de seguridad y empieza a ver hacia adentro e inicia la deportación masiva de centroamericanos, que todavía se está dando, hacia nuestros países.
Estamos hablando de finales de los 80, inicio de los 90, se encuentran con algunas pandillas en los barrios, que son esos muchachos que están en las esquinas, pero digamos que son inocentes, y empiezan a haber un proceso que nosotros llamamos cliquearse. O sea, la pandilla 18, que en términos de origen y cultural, vamos a decir que tiene un origen cultural mexicano, y la MS-13, que culturalmente de su origen es salvadoreño, ellos empiezan a reclutar a las pandillas que ya estaban, y ese proceso le llamamos cliquearse. De jóvenes de pandillas inocentes en las esquinas se transformaron hoy, 30 años después, en criminalidad organizada pura. Pero esto no se da a la noche de la mañana y no es yo quiero ser pandillero y me voy a convertir. Hay un proceso de socialización. Si nosotros hacemos un análisis comparativo del proceso socializador convencional nuestro, nosotros empezamos a ir al kindergarten a los 5 años, a la escuela primaria a los 6 años, estamos ahí 6 años, después ciclo común y el bachillerato más la universidad. Hay una inversión de prácticamente 18 años de nuestra educación. Pues para ser pandillero es un paso, primeramente el joven se siente atraído. Recordemos los datos que estamos hablando de pobreza, de marginalidad, de exclusión. Se empieza atraído por cuando mira muchachos que andan con cadenas de oro, que andan con armas, que andan con dinero, que andan con vehículos, o que come bien. Entonces, este joven generalmente de 10 a 15 años le gusta la pandilla, le atrae, pero no pasa de ser eso. De ahí, en este momento, él se empieza a involucrar en algunos actos y actividades de la pandilla y él se convierte en aspirante. Él aspira a hacerse pandillero, por lo tanto, aquí se da la famosa brincada, el jumping in o el rito de iniciación, que es una golpiza, para probar el valor de este joven y se convierte en pandillero, en novato. Ya él ya es miembro de la pandilla y si él se deserta, pues dan luz verde, green light, que es una sentencia de muerte. Pero todavía aquí, él no tiene internalizados los procesos de la pandilla. Entonces, sigue el proceso de socialización, lo hace con un par o un pandillero antiguo, una especie de sombra, lo que se llama en las Fuerzas Armadas, en los ejércitos, para ir socializándolo, midiéndolo, evaluándolo y probar el valor que este pandillero tiene. Y a medida pues va haciendo sus actos delictivos, se convierte en pandillero permanente o soldado y ya tiene toda la confianza de la pandilla. Y de este escalón surgen los líderes o los master homies. De simpatizante a pandillero permanente generalmente transcurre de 3 a 5 años. En la sociedad convencional nuestra, para las metas socialmente establecidas, diría Robert Merton, en un proceso de socialización, nosotros invertimos unos 18 años para que nuestra sociedad nos acepte como, entre comillas, ciudadanos de bien. Pues aquí de 3 a 5 años se logra. Como parte de este proceso socializador también, estoy aquí con el cronómetro, no me voy a quedar corto, existe la forma de comunicación verbal, que creo que todos la conocemos muy bien, el de formas y señas, y la gráfica, que se da en 3 manifestaciones, que es a través de la huila, que es la suplantación del abecedario normal por signos, el graffiti, que casi no se da, más que todo se da en las cárceles, y los tatuajes, que tienen siempre una representación. Entramos ya en materia, ¿cuántos son? Siempre ha habido un discurso, en Centroamérica, el discurso de seguridad en la agenda política empezó a inicios del año 2000, tanto en Guatemala como en El Salvador y en Honduras. Entonces, políticamente se utilizaban las cifras de cuánto era. Por aquel entonces se hablaba a finales de 1999 que eran 34,000. En El Salvador se manejaba que eran más de 50,000. Posteriormente en Honduras, de 34,000 pasamos a 31,000.
aquí están las fuentes que no las menciono, pero generalmente es de la Policía Nacional. Ya para el 2002 hablamos de 36.000 en 475 grupos y más de 75.000 simpatizantes. Desconocemos la forma de contabilización de este fenómeno, porque es muy difícil en realidad hacerlo. Para el 2002, un escritor Rubio hablaba de cerca de 6.000 solo en San Pedro Sula. Ernesto Bardal es un sociólogo hondureño que tiene unos 30 años trabajando con ellos. Él calcula que hay de 5.000 a 6.000, decía en el 2010. Nosotros participamos en un estudio de actualización en el 2010 y hicimos un ejercicio de aproximación y más o menos eran 5.000 pandilleros los que se contabilizaban. Nada que ver con los 34.000, 50.000 y 35.000 que se decía en términos, digamos, de agenda política. Y la última aproximación que se hizo, en el 2014, hablaba más o menos de 6.600. Ahora, si a mí me pregunta cuántos son, yo le voy a decir, no sé, porque es muy difícil contarlo. Y en ese cuadrito que miramos, y vamos a ver otro, los roles que ejercen dificulta más este proceso. Esta estructura jerárquica, que la miramos acá nosotros, habla de los... Yo me recuerdo que hace 10, 15 años mi conferencia se llamaba Maras y Pandillas Juveniles. Hoy decimos maras y pandillas ya no tan juveniles. Porque esta problemática estamos hablando de más de 3 décadas en Centroamérica. Y todavía existen los primeros pandilleros de aquel entonces que eran jóvenes y tienen cerca de los 50 años. Ellos están aquí, que son llamados ancianos, toros o líderes nacionales. Recuerden, estamos hablando de la MS-13 y de la pandilla 18. Posteriormente, el siguiente escalón se llama Master Homie, también ranfleros, también jefes de programas. Ellos están especializados, algunos se dedican al sicariato, se llama el programa de sicariato. Los que distribuyen drogas, los puestos de drogas los llaman farmacias. Entonces son los jefes de programa, pero también son especialistas. Estamos haciendo estudiando una estrategia cuando ellos quieren eliminar a un blanco potencial. Las posibilidades de éxito que tienen ellos es de 100% y las posibilidades de la víctima que tiene de salvarse es 0. Emplean de 10 a 15 vehículos cuando ellos quieren neutralizar. Y tienen un blanco identificado, cuando lo quieren asesinar, lo hacen. Entonces tienen especialistas y también lo llaman palabreros, están a este nivel. Posteriormente están los pandilleros antiguos que son llamados soldados, homies o homeboys, depende de qué pandilla pertenece. De ahí los novatos, si recuerdan, también le llaman brincado o iniciado. Y tenemos los paisas firmes. ¿Quiénes son los paisas firmes? Por eso es difícil también contabilizar. Los paisas firmes son todos aquellos ciudadanos que prestan algún tipo de servicio en la pandilla, pero no son pandillas. En este sentido son los vecinos que sirven en algunas casas o negocios para guardar las armas, guardar el dinero. Por ejemplo, en la colonia Canadá en la colonia Japón, perdón, en Choloma, donde nosotros estuvimos ahí de jefes municipales de la policía, nadie puede tener la puerta de su vivienda con llave. ¿Por qué? Porque si llega la policía, ellos entran a las casas y la policía va en persecución y dice, no, ella es mi tía. Y la señora tiene que decir, sí, es mi sobrino. Si la puerta está con llave, es una sentencia de muerte. Ellos la llaman green light. Aquí están también los aspirantes que mencionamos, pero también son las banderas o banderines. Las banderas o banderines son los que avisan cuando se acerca la autoridad al sector. Y también tenemos los traqueteros y punteros, que son los que distribuyen la droga, pero a nivel, el microtráfico. Se supone que el 90% de la distribución o la pequeña distribución en las grandes ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, está acaparada por las maras y pandillas. Ahora, si usted fija que aquí hay una línea punteada, aquí hablamos de asesores o profesionales. Son los abogados, médicos, enfermeras, inclusive operadores de justicia, llámese policía, militares, jueces, fiscales, a los que ellos les pagan una cantidad de dinero para sus servicios.
La MS-13, por ejemplo, nunca se enfrenta a la policía, nunca se enfrenta al Estado. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy buenos abogados que posteriormente los van a sacar. No así la 18, que sí se enfrenta, hay enfrentamientos armados con la policía. La especialización y diversificación del mercado criminal, vamos a hablar un poquito brevemente, la extorsión. Ellos la hacen a través de llamadas, de notas, hacen rifas ficticias. Le dicen a usted que tiene que comprar números para rifar algo que no se está rifando. O establecen cuotas. ¿Quiénes son los blancos? Los comercios, todo tipo de comercio, desde los más, desde tiendas exclusivas hasta, nosotros allá llamamos pulperías, que son las ventas de abarrotería a la población, la más pequeña. El transporte público, que es el que está más golpeado, y también los particulares. Si identifican a alguien que tiene plata, le ponen una cuota. El dinero lo recogen, establecen una cantidad, dicen cómo lo van a entregar, si son buses o taxis, cuánto van a pagar semanalmente por cada unidad. Generalmente cobran $10 en un punto de taxi, colectivo llamamos nosotros, donde hay 100 taxis. Entonces $10 por 100 son $1000 semanales y generalmente hay 80 puntos de esos en una ciudad. ¿Qué hacen con ese dinero? Porque hay muchísima plata que entra. Primero mantienen sus familias, le mandan todo a sus colegas que están en prisión, tienen planes sociales. Si alguien muere o es herido, la pandilla se carga de todo. Si hay algún entierro, la pandilla se carga de todo. Si alguien en el barrio, sin ser pandillero, va a dar a luz, le ponen un vehículo, le dan $250, $300 para que se vaya para el hospital y le compre cosas a ese nuevo bebé. Y obviamente lo que están ganando ellos, ganando adeptos. Es criminalidad organizada pura. Sus gastos operativos también invierten en el comercio lícito. Ellos hacen inversión, tienen planillas, todos los pandilleros reciben un salario. Y también ahorran. Más o menos el mismo círculo es en el narcotráfico. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Se recuerdan que Honduras tenía hace 5 o 6 años 86 homicidios por cada 100.000? Todavía estamos muy altos, tenemos 40. Obviamente eso entraría en crisis cualquier país. Pero se tomaron muchas medidas en el Estado hondureño. Uno de esos fue el proceso de reforma y transformación institucional de la Policía Nacional. En la práctica se despidió a la tercera parte de la fuerza. Éramos 15.000, se despidieron 5.000, desde generales hasta a personal auxiliar. Se reformó el pensum académico formativo. Nosotros formábamos policías en 4 meses, pasamos a 1 año, y el nivel básico de admisión era educación primaria, 6º grado, ahora son bachilleratos. Estos son los detenidos que hemos tenido específicamente por el delito de extorsión. Pasamos en 2013 de 452 a 1.342 el año pasado. En total hemos detenido 5.200 pandilleros por el delito de extorsión. Aquí están algunos resultados. Esto solo del año pasado, 159 armas de fuego. Miren acá, ustedes son armas de guerra. M16, AR-15, AK-47, SKS, etc. Se han capturado algunos cabecillas. Las pandillas, este es un tema muy amplio. Por ejemplo, nosotros, yo publiqué un libro de las maras y pandillas en Buenos Aires en el 2008. De ahí hemos hecho varios estudios de actualización. No es fácil dedicarse a la academia en Honduras, porque generalmente es de autofinanciamiento. Pero les digo esto porque uno de los principios de las pandillas es mantenerse en condiciones físicas adecuadas. Y miren, esta persona que tiene aquí tiene sobrepeso. O sea que él va contra los principios establecidos en la pandilla. Aquí tenemos otra de las medidas que se adoptó para bajar el índice de homicidio, fue tomar el control en las cárceles. Se crearon 3 cárceles nuevas. Se cortó la comunicación porque lo que sucede, lo que contaba
el amigo de Brasil, que desde las cárceles se dirige el crimen organizado, y es así. Miren estos decomisos que se hicieron. Se separaron los pandilleros, los líderes, se llevaron a estas cárceles de máxima seguridad y el índice de homicidio bajó 15 puntos ese año. Aquí tenemos, esta es una de las últimas capturas de gran impacto. Puse este pandillero acá porque si ustedes miren, es una persona que tiene más de 40 años. Sabemos que es pandillero antiguo, uno, por su edad, dos, porque tiene tatuada la cara. En el año 2002, en la administración Maduro, 2002-2006, se le pegó muy fuerte a las pandillas y uno de los cambios que ellos hicieron fue dejar de tatuarse. Por lo tanto, este es pandillero antes del 2002. Ahora, después del 2006, que ya no se les atacó tanto a las pandillas, en el 2010 descubrimos en un centro de detención de menores a niños de 14, 15, 16 años con tatuajes, pero ya no en la cara, sino que en partes donde la ropa lo cubre. En el caso también se tatúan abajo la lengua. Las mujeres se tatúan en sus labios vaginales y los hombres en medio de los dedos de los pies. O sea, que sea muy difícil la identificación visual de esa persona. Pero aquí, ¿por qué les presento esto? Ellos tienen unos espacios que lo llaman santuarios, que están cerca de la ciudad, pero fuera de ellos, en los suburbios, y encontramos un túnel o una fortaleza acá, donde ya estaban más de 10 pandilleros ahí escondidos, pero con electricidad, con cable y con todos los servicios y estas armas. Aquí los podemos ver. Y así, a la carrera, este tema muy amplio, pero como solo tenemos 20 minutos, así en términos generales es lo que... Okay. En términos generales, esto es lo que es el fenómeno de las maras y pandillas. Me he enfocado más en el tema hondureño, pero es la misma problemática de El Salvador y Guatemala. De hecho, con las famosas caravanas que ustedes las miran, que todo el mundo las miró el año pasado, que tienen su justificación y sus razones de movimiento, pero en el interior de esas caravanas venían muchos pandilleros. Los que nosotros llevamos allá, pandilleros que estaban con mucho color, o sea, totalmente identificados. Entonces empezaron a venirse para Estados Unidos, pero no solo porque buscando el sueño americano, sino para potenciar las acciones de las actividades, sus actividades transnacionales, de las pandillas, perdón, como la venta de droga, el tráfico de armas y la reclutación de adeptos. De hecho, suponemos, pero tal vez en su momento lo podemos estudiar en Estados Unidos, ya que estamos ahí nosotros, que se están extorsionando a pequeños negocios y familias radicadas ahí. En España tenemos un altísimo número de centroamericanos también, nada más que tienen otra connotación. El migrante de Centroamérica para España tiene un poquito más de poder adquisitivo porque involucra comprarse un boleto de avión, cosa que para Estados Unidos empieza a caminar y a caminar, y llega. Acá no, tiene que comprar un ticket que anda por 1.000 euros o 1.000 dólares y se viene para acá. Pero, de hecho, mañana pasado me voy a reunir con unos funcionarios de la Policía Civil acá. Hemos identificado, o al menos tenemos unas comunicaciones intervenidas donde miembros de la 18 querían activarse en España, y las instrucciones que recibían desde Honduras era que se mantuvieran calmados. Calmado es como en stand-by, en espera, esperando algunas instrucciones para poder ellos manifestarse y empezar sus actividades de narcotráfico. Para la pandilla 18, para la pandilla 13, no existe Honduras, Guatemala y El Salvador. Para ellos es la Nación 13 y la Nación 18. En México no hemos estudiado muy bien el caso. Como les decía yo, es muy difícil ser académico en Centroamérica. Prácticamente es autofinanciamiento. Pero en el DF yo logré identificar algunos algunos grafitis de la 18 y de la 13. Muy difícilmente podrían ser mexicanos, pero sí centroamericanos radicados ahí. En términos generales, pues eso es mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gustavo. Luego, en el debate, hablaremos precisamente sobre las bandas latinas en España y más concretamente en Madrid, puesto que ha habido una operación policial hace unas semanas. A continuación, tiene la palabra don Guillermo Valdés, que nos hablará de la transformación del modelo criminal en México en el siglo XXI. Muchísimas gracias por la invitación al instituto. Bueno, ¿sí se oye? Por estar aquí con ustedes es un privilegio, un honor poder compartir y socializar nuestras preocupaciones desde el otro lado del Atlántico de una situación terrible que es muy parecida a la que han platicado Marcelo y Gustavo. Lo que yo les voy a presentar es cómo han evolucionado las organizaciones criminales en México, como presentó Ricardo. A mí me tocó estar en el Centro de Inteligencia de México durante el periodo álgido del inicio de la lucha contra el crimen organizado. En el periodo del presidente Calderón estuve de 2007 a 2011. Y inusual para este tipo de funciones, yo dejé ese puesto y luego para México fue un shock en 2007, 2008, 2010, un país que estaba entrando a la modernidad y a la globalización y integrado con Estados Unidos, de repente, pues una especie de guerra civil. O sea, el nivel de violencia que empezó a darse en México, pues dices, ¿y de dónde salió esto? Y entonces había explicaciones muy simples, muy sencillas, muy politizadas, de que el presidente Calderón para legitimarse pateó el avispero, que ahora sigue repitiendo el presidente López Obrador. Y dices, no es así, o sea, un fenómeno de esta naturaleza, de este calibre, de decenas de miles de asesinatos al año, ahorita ya hemos de estar alrededor de más de los 200,000 asesinatos en los últimos 12 años, pues no es de que un fenómeno que hubiera aparecido porque a un presidente se le ocurrió darle la patada al avispero. O sea, aquí hay muchas cosas atrás. Entonces, una vez que yo terminé mi trabajo allí en el CISEN, me dieron una beca, vine aquí a Madrid, estuve en la Fundación Ortega y Gasset. Dije, yo voy a tratar de explicarle algo porque pues tuve una mirada privilegiada en México, estaba desde un palco que muy poca gente se mete a ver el juego. Y entonces escribí un libro que se llama Historia del Narcotráfico en México. Entonces las tesis que planteo son mucho de ese proceso de recuperación de la historia de las organizaciones, más lo que yo aprendí y lo que conocí. Y entonces, pues este es un poco la presentación así muy, muy rápido. Dejen poner aquí porque luego el rollo se me va a mí, pero facilísimo. Entonces, déjenme poner el tempo. Entonces, miren, básicamente lo que podemos poner aquí como el origen de la criminalidad en México ha sido de la criminalidad organizada, es el narcotráfico. Está por cumplir 100 años. En 1926 se declararon prohibidas las drogas en México, o sea que en el 2026 va a cumplir un siglo el negocio del narcotráfico, o sea, y ha sido un negocio creciente y que se ha diversificado a lo largo de esos 100 años, porque además nos tocó para los narcos la gran oportunidad de ser vecinos del mayor consumidor del mundo de drogas, y entonces pues eso es una maravilla para ellos, que es un negocio. Y entonces ahorita hay cerca de 40 millones de consumidores regulares entre marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas,
fentanilo, o sea, pues es casi una nación. ¿Cuántos habitantes hay aquí en España? 48, 47, o sea, imagínense un mercado del tamaño de España, ¿no? De consumidores regulares. Ese es el gran driver o el gran impulsor del crimen organizado, del narcotráfico en México, el negocio. Y segundo gran impulsor y factor de crecimiento es un Estado débil, un Estado que no los ha perseguido, que no los... hay una lámina, porque no me quiero entretener, que no traigo, de la relación del narcotráfico con el Estado mexicano es total. O sea, para que se den una idea, las primeras empresas del narcotráfico en México no eran de narcotraficantes que sobornaban, no, eran de los políticos. O sea, el origen del narcotráfico es desde el Estado, o sea, los gobernadores que habían sido generales en la revolución eran los dueños de la producción y exportación de la droga a Estados Unidos, era el mismo Estado. O sea, no había diferencia, punto, eran lo mismo. No a nivel federal, a nivel estatal. De ahí le expropiaron el negocio a los militares políticos que lo tenían y se lo entregan a los privados, pero controlados. Entonces el Estado pasó de dueño a socio de las organizaciones y luego ahora casi a empleados, ¿no? Entonces, esta relación de complicidad, de pertenencia, de corrupción con el mundo político es la segunda causa o segundo impulsor de la fortaleza del crimen organizado, porque en teoría el Estado está para combatirlos, perseguirlos, desarticularlos, y resulta que el Estado aquí era parte de ellos controlaban el negocio, ellos lo administran, etcétera. Pues bueno, qué mejor, ¿no? Mejor imposible, pues no. Y tercero, ¿cuál era el modelo empresarial que tenía el narcotráfico en México? Era una gran corporación monopólica. En México tuvimos un sistema político autoritario, corporativo, que la manera de controlar a la sociedad, el sistema político mexicano, el PRI, que gobernó México desde el 30 hasta el 2000, organizaba a toda la sociedad dentro del partido político. Todos los sindicatos tenían que estar, para ser reconocidos y tener prestaciones y les fuera bien, etcétera, tenían que estar dentro de una corporación que era la Central de Trabajadores de México, la CTM, que pertenecía al PRI y el PRI gobernaba. Entonces, todos los obreros estaban incorporados al Estado vía los sindicatos y la corporación CTM. Todos los campesinos estaban organizados en una gran corporación campesina que se llamaba la CNC, que todas las organizaciones campesinas de ejidatarios de todo el país o estaban ahí o les iba mal y no les tocaba tierra, nada. Entonces, querías que te fuera bien, eras parte de la corporación del partido y del Estado. Ese modelo de control social lo aplicaron al crimen organizado, al narcotráfico. Todos los narcos que por todo el país producían marihuana, etcétera, estaban en la corporación del narco, del cártel de Sinaloa, y lo controlaba el Estado, esa organización. Entonces, era un gran monopolio, nada violento porque pues, estaba dentro de la estructura del Estado. Y el crimen, si hablábamos crimen organizado igual a narcotráfico, la ecuación era cierta en un 80-90%. O sea, no había mucho crimen organizado más allá del narco. Bueno, pero hay una gran fragmentación de esta gran corporación, estalla y se divide en 6 carteles en 1990. Entonces, junto con esta fragmentación, vino un proceso de militarización de las organizaciones, porque entre esas 6 organizaciones que aquí están, cómo se distribuían, pues ahí se ve medio raro el color, pero acá se ve muy bonito. La parte oscura roja es todo el cártel de Sinaloa que controlaba básicamente todo el país. Allá en la punta
izquierda hacia arriba Tijuana, luego en medio de la frontera Juárez, que también controlaba Quintana Roo, y luego en el Golfo, Tamaulipas, el cártel del Golfo. Entonces teníamos de una gran corporación monopólica a 6 empresas distintas que empezaron a pelear entre ellos. Por eso se empiezan a armar para poder establecer batallas entre ellos. Empezaron, desde esa época empiezan 6 guerras, empiezan conflictos entre el cártel de Sinaloa y el de Tijuana, con el de Juárez, Golfo, ¿por qué? Pues porque se empiezan, la tendencia natural en la economía capitalista es el monopolio. Entonces, no es diferente en las economías ilegales. Tratan de controlar a los rivales, sacarlos del mercado, pero como no lo hacen por las buenas a base de precio y servicio, lo hacen a través de la violencia. Entonces, ahora, viene una segunda fragmentación, miren, para 2010, 20 años ya después, parte por los conflictos internos y parte por la acción del Estado, ya había todos estos carteles: Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo y los Zetas. Los Zetas eran la parte del sicariato del Golfo, se separaron. Beltrán Leiva era parte de Sinaloa, se separó. La familia era parte de los Valencia, y los templarios se separaron, eran parte de la familia, y luego surge el cártel Jalisco Nueva Generación de gente que salió de Sinaloa. Entonces tenemos otro mapa distinto de organizaciones en 2010, un proceso de segunda fragmentación, que es este mapa en donde ya están muchos colores, y todas las guerras que había en 2011, teníamos ya presencia en más de 1000 municipios de 28 de los 32 estados. México tiene 2500 municipios, o sea, teníamos más o menos violencia por las guerras entre el narcotráfico en 40% de los municipios. Para que se den una idea de la militarización de esto, vean la cantidad de municiones, granadas y armas decomisadas en los periodos de 94 a 99, de 2000 a 2005, 2006, o sea, los últimos 4 periodos de gobierno en México. Y vean, los 2 primeros gobiernos, pues prácticamente nada, porque el gobierno además no le interesaba. Con Calderón, que es el periodo 2006-11, se decomisan más de 10 millones de municiones, más de 11,000 granadas, más de 100,000 armas. Con esas 100,000 armas podíamos dotar de 2 fusiles a cada soldado de todos los países de Centroamérica, para que se den una idea. O sea, son los tamaños de la militarización de las organizaciones criminales, ¿no? O sea, 100,000 armas, imagínenselas. Bueno, ¿y cuáles eran las vinculaciones de México del crimen organizado? Básicamente con Colombia, porque mandaba la cocaína. Y esta cocaína llegaba directo a México por vía marítima o vía terrestre, pero atravesando Centroamérica. Luego, de China e India llegaban precursores químicos, porque el mercado de Estados Unidos estaba compuesto de la demanda de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. Con excepción de la cocaína que venía de Colombia, las otras 3 se producen en México, y para las metanfetaminas necesitábamos los precursores químicos que venían de China e India. Y México exporta a Estados Unidos, tiene una vinculación, pero, por ejemplo, aquí hay la presencia de las organizaciones criminales en Estados Unidos. A la DEA le gusta exagerar y mentir cual bellacos y decir que los carteles mexicanos controlan la distribución de drogas en 200 ciudades de Estados Unidos, lo cual es una mentira absoluta. Lo que tiene es México sí distribuye a muchos centros, pero llega hasta el mayoreo, y del mayoreo al consumidor en Estados Unidos hay 5 o 6 niveles de
mayoristas, medios mayoristas, jefes de zona y luego ya narcodistribuidores de esquina, ¿no? O sea, y los mexicanos llegan hasta el mayoreo. ¿Por qué? Porque es un negocio, para que se den una idea, la coca vendida en Colombia cuesta alrededor de $2,000, $2,500 un kilo. Esa droga puesta ya en territorio mexicano, en Tapachula, en Chiapas o en algún puerto, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, vale $12,500, $13,000 por kilo, o sea, son por 6, se multiplica por 6. Entonces, los cárteles mexicanos, algunos la compran ya en territorio mexicano a 10 o a veces van a Colombia y se la traen. Y cuando la ponen los mexicanos en las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos, ya vale entre 25 y $30,000 el kilo. Y esa droga que vale $30,000 el kilo, o sea, en Nueva York ya al consumidor le puede costar el equivalente a $180,000 el kilo. Entonces, la mayor parte del negocio está entre el mayorista y el narcomenudista. Aunque los mexicanos ganan mucho, porque la compran a 10 y la venden a 30, el negocio de 30 a 150 o a 180, depende de la ciudad, pues es ya de la estructura criminal de Estados Unidos. Entonces, ese negocio no se lo van a dar a los mexicanos nunca. O sea, es parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, y de regreso de Estados Unidos a México, pues son las armas, el gran negocio, ¿no? Ahora, esto que fue el negocio original se multiplica, se diversifica con nuevos mercados ilegales, el tráfico de indocumentados, el robo de hidrocarburos. México está atravesado por ductos de Pemex que transportan gasolina y hay 16,000 tomas clandestinas de los ductos de Pemex y le ordeñan alrededor de 1,500 millones de dólares al año a la empresa paraestatal. El tráfico de indocumentados, que toda la vida ha existido, los criminales controlan a las bandas de traficantes de indocumentados y les cobran derecho de piso. Para que se den una idea, en promedio son 250,000 centroamericanos al año que pasan por México. Multipliquen eso por entre 5 y 7 mil dólares que les cobran a cada centroamericano, estamos hablando de 1,250 o 1,750 millones de dólares al año. Y las organizaciones del narcotráfico empezaron a controlar el tráfico de indocumentados, y además con una versión todavía más cruel y salvaje, porque sabían que estos centroamericanos tienen parientes en Estados Unidos, entonces los detienen, les dicen, háblale a tu pariente con el que vas en Estados Unidos, y diles que si no te mandan $1,000 más por Federal Express o Union Express o de estos servicios te matamos. Y entonces empezaron a matar centroamericanos que no pagaban los $1,000 extras. Una matanza muy famosa de San Fernando, Tamaulipas, donde mataron 73 centroamericanos que iban a Estados Unidos y no pagaron los $1,000 y los mataron en una mañana en un rancho, ¿no? Entonces, es otro gran mercado, y la piratería de todo tipo en los mercados informales. Entonces se complejizan las relaciones. Además, en el tráfico de cocaína entra no solo Venezuela, sino también Ecuador. Los precursores, India ya lo controlan más y sale del negocio. China se queda con los precursores y Estados Unidos, armas. Y ahora, curiosamente, porque el mundo de la droga está cambiando rapidísimamente. Ahora Estados Unidos exporta marihuana a México. Como ya es legal en varios estados, entonces, y ahora la marihuana se vende en aceite y con estos cigarros electrónicos, entonces Estados Unidos está exportando, mexicanos compran marihuana legal para cigarros electrónicos y se vende en México ilegalmente. Entonces ahora viene
está en crisis y en formulación el narcotráfico en México, porque el fentanilo, que es una droga sintética más fuerte que está sustituyendo a la heroína, está haciendo que el precio de la heroína se haya caído valía 100, ahora vale 25. O sea, se ha reducido el precio de la heroína, entonces los productores de heroína están en crisis y están más violentos. La marihuana ya casi no se exporta porque ya se produce legalmente en varios estados de Estados Unidos, ahora estamos importando, y entonces les queda la cocaína y las metanfetaminas, y la cocaína es muy valiosa, o sea, vende bien, pero es un mercado mucho más chico. Entonces hay cada vez más conflictos por este reacomodo del mundo de las drogas. Y viene una tercera fragmentación, sobre todo porque hay estos ataques del Estado a las grandes corporaciones del narcotráfico. Ahorita ya nomás hay dos grandes carteles exportadores de droga a Estados Unidos, Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa. De los 6 originales nada más quedan 2. Entonces todos los demás se fragmentaron, el Golfo, los Zetas. Entonces esos grupos se tienen que dedicar a la extracción de rentas sociales, a la extorsión, al secuestro y a los robos de hidrocarburos, etcétera. O sea, ya el gran mercado de producción y exportación de drogas quedó en 2, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Y el resto de bandas que salieron de los cárteles originales se dedican a los mercados de extracción. Miren, ahí está el mapa de que las bandas de las organizaciones originales que se dedican al robo de hidrocarburos en todos los estados, los que secuestran, las extorsiones. ¿Y qué es lo que hemos visto? Ya estoy a punto de terminar. Que tenemos una matriz en la parte izquierda de la gráfica de lo que es el crimen organizado, que está más hacia el tráfico ilícito de drogas, más cargado hacia la parte de arriba, que eran organizaciones muy complejas por todas las relaciones internacionales y la logística que requiere la producción y la exportación de drogas. Para que se den una idea, la marihuana a México estaba exportando al día ilegalmente, imagínense la logística para producir todos los días 10 toneladas de marihuana, empacarla, llevarla a la frontera, cruzarla ilegalmente y ponerla en Estados Unidos. Todos los días 10 toneladas y que no se dieran cuenta. O bueno, y ponían alguna para que dijeran, ay, ya capturé una parte, ¿no? Entonces, o sea, eran organizaciones muy complejas, empresarialmente, organizacionalmente. Y a la hora de este modelo de 6 grandes organizaciones, la lucha del Estado ha provocado que ya nada más queden 2, que es más complicado por un lado lidiar con la segunda parte, que es la fragmentación de organizaciones en pequeñas bandas de ciudades que se dedican a la extorsión de rentas, al secuestro, a la extorsión, al robo de todo, etcétera. Entonces, es un crimen más local, menos complejo, pero a veces mucho más violento. Entonces, ese ha sido una parte del proceso. Lo grave de esto es que este crimen hace una sustitución de las funciones básicas del Estado. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pues al crimen le vale y dice yo tengo mis ejércitos propios. El Estado es el único con capacidad de cobrar impuestos para sostenerse, pues los señores dicen yo cobro el derecho de piso y la extorsión. En Acapulco, un centro turístico, los comerciantes le pidieron a la autoridad, al gobierno, que le bajara los impuestos porque como ya le pagaban al crimen organizado el derecho de piso, que no podían con tantos impuestos. Entonces, para que se den una idea. Y el Estado garante de la seguridad, pues estamos llegando a un Estado mafioso en donde ellos ponen las reglas. Porque, y con esto termino un poco con la evolución, el narcotráfico, luego migrantes,
el narcotráfico, luego lo que se llama extracción de rentas sociales, que es quitarle a la gente su riqueza, vía el secuestro, y luego el robo de combustibles, y luego, además, rentas públicas. Vieron un gran negocio en controlar los ayuntamientos y quedarse con, les pongo el ejemplo, un líder de Michoacán reunía 25 alcaldes de la región que él controlaba, o sea, de los presidentes municipales, los convocaba después de las elecciones recién electos y les decía, señores, aquí afuera tengo a quien va a ser su director de obra pública, a quien va a ser su director de programas sociales, a quien va a ser su dirección de seguridad pública y su tesorero municipal. O sea, esos 4 puestos ya los nombré yo y van a ser sus funcionarios. Entonces, y yo mando, ¿no? Entonces, el señor se apropiaba de la renta de la gente y de la renta públicas del Estado. Entonces, no se les va nada. Y la última parte era controlar mercados de bienes legales, el aguacate, el limón, la minería. Entonces, van por todo. Y si el Estado no los detiene, pues ellos son los que acaban poniendo las reglas por todos lados. Y eso es el Estado mafioso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Guillermo. Como vamos muy bien de tiempo, cosa que es de agradecer y casi increíble en un panel de 4 ponentes, cosa que agradezco como moderador, pues vamos a abrir media hora de debate con el público y mientras van calentando motores y nos van colocando el micrófono, yo formulo la primera pregunta, ¿verdad? Se la formulo a Marcelo Res. Bueno, una pregunta un poco prosaica, pero yo creo que necesaria, ¿no? Referente a las comunas y las favelas, ¿hasta qué punto podemos decir que el Estado, ya sea el Estado federal o sea un Estado más próximo, está ausente en las favelas? Bueno, yo diría que el retrato que puse para vosotros explica concretamente de que todo eso solo ha sido posible justamente por la ausencia del Estado, ¿no? A lo largo de muchísimos años el Estado simplemente no hizo absolutamente nada. En los años 80 tuvimos una especie de un acuerdo entre el Estado y esas organizaciones en que básicamente decía lo siguiente: vosotros no salís de las favelas, no bajan de los morros y nosotros nos subimos. O sea, cada cual con su territorio. Y entonces, fíjense, durante más de 20, 30 años, esos territorios, esas comunidades o esas favelas no tuvieron la presencia del Estado. No habían servicios públicos, ¿no? Me hace recordar un poco algunas zonas de Colombia donde yo estuve, por ejemplo, que la FARC construía puentes, escuelas y cosas del estilo, pues se ganaba los corazones y las mentes, ¿no? Pues ahí pasaba lo mismo, ¿no? Cuando se empezó a hacer adoptar algunas medidas para, digamos, recuperar el territorio, ¿qué es lo que pasó? Se entregó eso a la policía militar. En Brasil hay muchísimas policías, civil, militar, federal, rodoviaria, yo qué sé. Y entonces la policía militar de Río de Janeiro, que tiene un contingente, digamos, 1/3 de ella, responde a procesos por corrupción, es altamente corrupta, es seguramente la más corrupta del país, ¿no? Al invés de recuperar los territorios y librarlos de la criminalidad, se transforma en lo que yo les dije de las milicias. O sea, percibieron que ahí hay un negocio altamente lucrativo y trataron simplemente de adueñarse de ese negocio. Y el Estado ahora busca formas de recuperar los territorios, pero ustedes pueden imaginar lo que es una realidad que dura 3, 4 décadas, que está enraizada, que tiene en la corrupción un vínculo extremadamente fuerte, lo difícil que será, ¿no? Pero en eso se está. Muy bien.
Por allí nos querían formular, veo que se levantan más brazos. Una pregunta para don Gustavo. Usted ha afirmado que el fenómeno de las maras no es exportable, por ejemplo, a Argentina por su idiosincrasia californiana, pero por lo que yo leo en la prensa, hay una presencia de maras en la costa este americana que no tiene nada que ver con California, es decir, que se originó en Honduras, Salvador o Guatemala. ¿Cómo se explica este fenómeno? Y luego una segunda pregunta, ¿hasta qué punto son fiables estas cifras que comentan de homicidios? ¿Este es un número mínimo? ¿Es una estimación? ¿Es un número máximo? Digo mínimo porque tal vez hay otros asesinatos que se encubren como otro tipo de muertes en las estadísticas. Gracias. Gracias. Ok. Los pandilleros que usted identifica en la costa este, recuerde que mencioné que eran pandillas de origen californiana porque es precisamente eso, su origen, no es que están ubicadas ahí. O sea, como ahí empezó la problemática esta de en los guetos latinos con los norteamericanos y la cuestión de raza, etcétera, etcétera, cuando los centroamericanos llegan por la problemática de guerra en El Salvador primero y posteriormente de hondureños y guatemaltecos por la problemática de las medidas económicas de los 90, se van a establecer precisamente a esos barrios latinos y se empiezan a agrupar en las pandillas. Ahora están en todo Estados Unidos y Canadá. O sea, más allá de la costa este, están hasta en Canadá. Hay reportes, el FBI lo tiene y hay casos. Por ejemplo, en Long Island, en Nueva York, en 2017, hubo más de 20 homicidios que tenía que ver precisamente con la MS-13. Fueron homicidios entre la comunidad salvadoreña, guatemalteca y hondureña. Entonces, cuando decimos que muy difícilmente llegan a otras latitudes, es por la idiosincrasia, la parte cultural que existe. Por ejemplo, en Argentina, que yo conozco muy bien el caso porque viví ahí 3 años, existen las patotas, los motos chorros, pero es la connotación de su violencia juvenil. Muy difícilmente va a haber mareros y pandilleros al estilo californiano, que son los centroamericanos. Y en el caso de España, sabemos que hay presencia aquí de las dos pandillas, pero de migrantes centroamericanos, no de jóvenes españoles. Y en cuanto a las tasas de homicidios, le puedo hablar del caso específico de Honduras. Existen varias instituciones que se agrupan en observatorios de la violencia, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en observatorios de convivencia y seguridad ciudadana, que son mantenidos, financiados y sostenidos por la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, que hay representantes de diferentes instituciones y ellos dan fe de esas cifras. Ahora, le quiero comentar que yo fui jefe departamental del departamento de Olancho, valga la redundancia, en Honduras, que para que tengan una idea es más grande que El Salvador. El Salvador tiene 28.000 policías, yo tenía 400 en esos 21.000 kilómetros, con 500.000 de habitantes, y producto de vendetas familiares, a veces había homicidios, llegaban gente armada, tomaban el cadáver y se iban. Al final usted no podía registrar ese homicidio porque no tenía cuerpo. Usted sabía que hubo un homicidio, pero ¿cómo lo contabilizaba? Entonces, las cifras, en el caso hondureño, sí se puede dar fe de ello. Por allí, por aquí también. Gracias, Carlos Ramírez de México. Guillermo, gusto coincidir acá en esta bella ciudad de Madrid. A manera de pregunta y comentario, si pudieras en tu obra, que incluso yo la he usado con mis alumnos en México, este tema de la famosa Lola la Chata, por ejemplo. Lola la Chata. Lola la Chata, te acordarás, si podemos hacer también un poco para que este maravilloso público podamos conocer cómo estos 70 años, porque una dama, una mujer justamente en esos años, quien coordinaba el tema del narcotráfico y ahora hace 2 semanas en México, en nuestro país, en Sinaloa, los incidentes recientes, ¿podrías comentarnos un poco eso de la cooptación del Estado
que va en referencia a lo de redes ilícitas que tenemos en nuestro estimado México? A ver, en México se ha producido esto que les comentaba sobre la captura de las autoridades municipales. Es un fenómeno, digamos, como ya de los grados máximos de expansión del fenómeno criminal, en donde va por la renta pública. O sea, ya le quité a los ciudadanos lo más que pude vía la extorsión, el secuestro, los robos de coches, etcétera. Ahora voy por el dinero del Estado y me quedo con sus obras, o sea, la familia, la tuta, organización Michoacán tenía constructoras, entonces él ponía a los directores de obra pública y entonces pues se la pasaban a la empresa del señor, ¿no? Pero no solamente era quedarse con el dinero, sino que había el proceso de financiar las campañas políticas para poner a sus gentes en las alcaldías, de financiar campañas para diputados locales, de apoyar gobernadores en el ámbito estatal y municipal. Y entonces, ¿qué es lo que van logrando con esta construcción lenta, sistemática a lo largo de los años de un diputado local aquí, 3 alcaldes allá, los síndicos? O sea, van tejiendo una red política que les va a dar legitimación, que van a frenar acciones desde el Estado en contra de las organizaciones criminales. Están creando redes de protección y de normalización del crimen, porque les va a parecer normal que haya este tipo de arreglos y acuerdos. Entonces, y a la hora que el ciudadano ve que quien manda en su pueblo, en su comunidad, en su estado, en su municipio, pues es el mafioso, y el diputado también les pertenece y el alcalde les pertenece, pues la gente dice aquí, o yo me alineo con ellos o no voy a poder sobrevivir. Y entonces empieza a generar el fenómeno de legitimación social vía la normalización. Nos parece lo normal que estos señores se apoderen del Estado. Entonces, lo grave de este proceso es que le llamamos que, bueno, son un par de autores colombianos, Albarrán y Salazar, no me acuerdo ahorita, que hablan de este proceso de la captura y la reconfiguración de las instituciones estatales. O sea, se quedan con ellas y las reconfiguran para que trabajen en función de los intereses de las organizaciones criminales y generen este proceso que es intangible de normalización y de legitimación social y política. Piensen ahorita ustedes, son muy recientes las noticias, la semana pasada el gobierno mexicano quiso capturar a un hijo del Chapo Guzmán, el famoso líder del cártel de Sinaloa que acaban de juzgar en Nueva York y condenar a miles de años en prisión. Pues al hijo lo detuvieron el jueves pasado y se les alborotó, no lo hicieron mal planeado, salieron alrededor de entre 300, 400 sicarios, controlaron la ciudad de Sinaloa y el gobierno no supo reaccionar y el gobierno tuvo que entregar al Chapito, o sea, devolverles al detenido para que no hicieran una... Y entonces cuando la gente ve eso, que dice, pues aquí de quién me pongo, ¿no? Cuando el Estado es incapaz. Entonces, el proceso es terrible, o sea, este último nivel de captura y reconfiguración del Estado ya es, pues un nivel muy terrible porque supone el deterioro y la descomposición del orden social y que la gente se empiece a adaptar a vivir en situaciones en donde el Estado de Derecho ya no vale, son las leyes de los mafiosos. Sí, gracias, Guillermo. Precisamente acerca del hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán,
ayer lo tratábamos, ¿verdad? Que habían Así es. tenido que liberarle para evitar una carnicería. ¿Pasas por aquí el micrófono, por favor? Luego allá atrás, y también veo manos levantadas allí, y por supuesto aquí. Muy bien. Gracias. Bueno, agradecer a los tres sus presentaciones, a pesar de que no son así como muy Optimistas. festivas, que digamos, ¿no? Pero agradecerles el valor de su trabajo y preguntarle precisamente a Guillermo. Empezó diciendo que el modelo original era que el Estado mexicano estaba metido, gobernadores, etcétera, ¿no? Y bueno, El narco era de ellos. exacto, el negocio era suyo y luego se lo pasan a dos cárteles. Y algo pasa en 1990 que empieza a descomponerse fragmentó. aquello. Entonces mi pregunta es muy concreta. ¿Qué pasa en 1990 y qué pasa en 2010? Primero, en 90 se desintegra a 6 y en 10 a 9 o 10, ¿no? Entonces algo sucede Sí. ahí. Mira, y esa es una pregunta muy sí. concreta. Lo que pasó en el 90 que se fragmentaron fue que cometieron un error táctico, mataron el cártel de Sinaloa, que era la corporación, mató a un agente de la DEA en Guadalajara. Y como ya venía muy floja la colaboración del gobierno, Estados Unidos se enojó muchísimo y presionó al gobierno de México para que encarcelara a los líderes de esa corporación monopólica. Los tuvo que meter a la cárcel por presión de Estados Unidos. Estados Unidos llegó al grado, o sea, porque a este agente lo secuestraron y México como que se hacía tonto. Ay, hombre, pues va a aparecer, se fue de borrachera. Total que apareció, o sea, torturado, etcétera. Y Estados Unidos cierra la frontera México-Estados Unidos. O sea, cerró o sea, cosa inusitada. Un día de repente se levanta el presidente. Señor presidente, le dijeron a Miguel de la Madrid, está cerrada la frontera de Estados Unidos. Pues, ¿qué hicimos? Pues que mataron a una gente de la DEA y no habíamos pelado. Y entonces se va el Estado mexicano a atacar y a encarcelar a los líderes de la corporación, al Caro Quintero, a Don Neto y a Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces, la gran corporación se descabeza. Entonces, para mantener, como había muchos intereses, ellos mismos organizaron una distribución en 6 organizaciones. Eso fue lo que pasó. Y por otro lado, también ya era imposible mantener un pacto nacional, narcos, gobierno o el Estado mexicano, porque ya estaba en curso el proceso de democratización del país. Y ya más adelante ya no iba a haber control del Congreso y iba a haber gobernadores de oposición. Entonces ya era imposible mantener un acuerdo de esa naturaleza. Y en 2010, ¿qué pasó? Que la lucha contra el crimen se concentró en desarticular y debilitar lo más que se pudiera esas 6 organizaciones transnacionales que teníamos. Entonces, se fue haciendo una estrategia para debilitarlas y sacarlas, sobre todo las más violentas, que fue la última que a mí en la que me tocó participar, es deshacer al Golfo Zetas. Y entonces, el gran problema que tuvo el México es que se desmantelaron las organizaciones transnacionales, se fragmentaron en miles de bandas, y lo que no se hizo en México, que esta es nuestra gran tragedia, no hubo una reconstrucción y fortalecimiento del Estado en el ámbito local. Entonces, los grandes carteles se fragmentan en muchas bandas sin que el Estado tenga capacidad de controlar esas bandas a nivel local. Es fue. Muy bien. Pasa por aquí el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Quería felicitarles por la ponencia porque la claridad es meridiana. Yo me llamo José Manuel Calvo y soy un guardia, un soldado viejo. Soy educador, ¿no? Les voy a preguntar sobre educación y me contesten con mucha rapidez. Bien, mal, la tengo, no la tengo, ¿no? O sea, ¿cómo están en esos países estructurada? Si existe educación, si no existe formal, informal, inclusiva, porque veo que se trabaja desde las cárceles, ¿no? Y formación profesional, sí, ¿no? O sea, a los tres, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Quizá don Guillermo, que ha sido vicerrector de
la universidad de la policía en su país pueda ayudarnos. En Centroamérica hemos avanzado mucho en la temática de educación. Recuerden que hace unos 20, 30 años teníamos los índices muy elevados, lo que es analfabetismo. Existen todos los niveles. Lo que pasa es que el acceso a la educación, sobre todo educación superior, es muy compleja. Yo creo que en toda Latinoamérica existen 3 grandes negocios: la educación, la seguridad privada y la salud, porque es donde el Estado falla. Por lo tanto, yo escribí un artículo en un periódico, El Heraldo, cuando aquí se estaba hablando de ninis, pero creo que Nini venía siendo como un fenómeno de comodidad en el caso de Europa o de primer mundo. En el caso de Centroamérica, específicamente de Honduras, que no hay opción. Alguien me hablaba, estábamos hablando en la mañana con el señor Almirante, que para nosotros, en mi caso, a mí me resulta más barato mandar a estudiar a mi hijo a Argentina que estudie en Honduras. Porque la educación está dolarizada y cuando se gradúa, de repente aspira al salario mínimo, un profesional universitario. Estamos hablando de $500. Entonces, es muy complejo. Pero también pasa con la cuestión por inequidad y la desigualdad que existe en nuestras naciones. Aquí, por favor. Bueno, por proximidad y luego aquí, disculpe. Sí, bueno, son 2 preguntas dirigidas a Guillermo Valdés. Una, pareciera ser que hay una desafortunada coincidencia, digamos, entre este proceso de desarticulación y lucha del narcotráfico con el proceso de democratización. O sea, todo el proceso de apertura del juego político, me da la impresión, pero me gustaría que hablara sobre ello, abre un vacío político, quizá momentáneo, en lo que se daba esta transición de régimen, que justamente aprovechan o pudieron ser aprovechados estos espacios por las bandas de crimen organizado. Y entonces el problema, y quizá esta sería la pregunta más difícil de responder, es, al final de cuentas, cualquier partido le va a pasar lo mismo, venga de donde venga, evidentemente, de cualquiera de los partidos. Y entonces, en esas circunstancias, ¿cuál es la estrategia en sus grandes líneas? Creo que esa sería una primera cuestión, tu opinión al respecto. Y la segunda sería, ¿por qué nunca se le ha dado importancia en México a esto que casi es la primera vez que oigo a alguien decirlo, la red criminal distribuidora de Estados Unidos? Cero, no se dice nada de ella, ni siquiera en México. Y me gustaría saber qué opinas al respecto también. A ver, sobre la coincidencia, o sea, el problema no fue la coincidencia con la democracia, lo que la democratización de México propició fue e impidió que hubiera un arreglo a nivel nacional con el crimen organizado, porque ya el Estado democrático, antes en México el presidente era jefe de partido, de gobierno y de todo. Entonces la voluntad del presidente se hacía en todo el país, o sea, era una especie de rey el presidente mexicano. Y cuando eso estalla y ya no es así el poder presidencial, pues ya el presidente no podía decir me cuidan a los narcos y todo el Estado, o sea, la democracia imposibilita ese tipo de pactos, pero lo que hace permanente y que facilita a las organizaciones criminales su presencia y su expansión es la terrible debilidad de lo que yo llamo la cadena institucional de seguridad y justicia: policías, ministerios públicos, jueces y cárceles. O sea, lo que México, o sea, es un problema México de pobreza, de que le hemos dedicado poco dinero a esto, pero no solamente de poco presupuesto, porque hay algo cultural en México de que le hemos dado muy poca importancia al Estado de Derecho. Te voy a platicar una anécdota que me encontré en la investigación para el libro. En México, en 1935, la policía antinarcóticos dependía del Departamento de Salud.
la que perseguía a los que vendían la marihuana, que era la droga que se usaba en aquel tiempo, y algunos fumadores de opio que había en el país. Pues hay un escrito de un nuevo jefe de la policía antinarcóticos que llega y que le manda a su jefe, le dice, oiga, mándenme el presupuesto porque no tengo cómo pagar a los policías, y dice, porque quiero que ya no pase la práctica de lo que hacía mi antecesor, de que para poderles pagar a los policías les repartía la marihuana decomisada para que ellos la vendieran. Entonces, o sea, era el problema de la falta de presupuesto. Digo, estamos hablando de los 30, México estaba empezando, pero, o sea, no era solo eso, era el problema que tiene en la cabeza un jefe policíaco que para resolver el problema del no pago de los policías se le ocurre convertirlos en delincuentes, en violar la ley. O sea, traemos un problema histórico-cultural de poca importancia en México al Estado de Derecho. México gastamos el presupuesto ahorita de seguridad y justicia, incluyendo el ejército y todo, no llega al 1% del PIB. Colombia destina 2.4% del PIB. Nosotros estamos 3 veces menos que lo que Colombia gasta. Entonces, si no tenemos policías, y las policías para mantenerse están financiadas por las organizaciones criminales, si los ministerios públicos no, en México el Ministerio Público es el que investiga el delito, tiene que averiguar quién fue y hacer la investigación, juntar las pruebas y llevarlo al juez. En México, cada Ministerio Público tiene que resolver alrededor de 800 casos al año. ¿Ustedes creen que va a poder resolver, o sea, casi 3 crímenes al día? O sea, hacer 3 investigaciones, buscar a los delincuentes, encontrarlos, probarlo y llevarlo al juez. Está rebasadísimo el sistema de policía y de procuración de justicia. Unas capacidades pequeñísimas frente a un crimen organizado enorme. Gracias. Aquí en primera fila. Buenos días. Bueno, magnífica información de los 3 en solo 20 minutos. Y lo dice alguien que se dedica a la consultoría de seguridad e inteligencia en todos estos países. Y esa información para nosotros es siempre, evidentemente, para los estudios de riesgo país, para las empresas, fundamental. Y yo les quería hacer 2 preguntas a los 3. Una que tiene que ver con algo que muy rápidamente Guillermo ha pasado en el último justo línea, que hablaba hacia los negocios legales. Y los datos que tenemos directamente de allí de México es que en este momento eso se desarrolla muy rápido en los últimos años y se están haciendo esta procedencia del narco y blanqueando dinero, se están haciendo con actividades legales como producción y distribución del pollo, compra y venta del oro, etcétera, etcétera. Y esta es una pregunta para los 3 porque me parece que es fundamental en ese blanqueo de dinero que se ha podido hablar poco en estos tiempos, ese blanqueo de la delincuencia. Y la segunda pregunta también para los 3, y también porque basada en una experiencia que hemos trabajado en más de 100 cárceles entre España y Latinoamérica, pues también importante, y es datos que tenemos del federal en México, dicen que el 70% de las cárceles está en régimen de autogestión de los presos, quiere decir, en manos de las mafias. En Brasil tenemos una información también, pero no tenemos los porcentajes reales como en el caso y en el caso de Honduras, pues también tenemos bastante información. Nos gustaría si nos podéis ampliar un poquito esta información. Perdón. Bien, entendida la pregunta. Bueno, nos quedan 4 minutos, podemos abordar el tema y empezamos por Marcelo, luego Gustavo y finalmente Guillermo. Bueno, si me permite, quería volver un poquito a la pregunta del coronel sobre el tema de la educación, ¿no? Que es fundamental. Se da poca importancia a ese tema en Brasil. Una de las cosas que se hizo hace más o menos unos 15 años fue crear una política de cuotas, como para, digamos, poner fin al tema de la inclusión, o sea, privilegiar a la gente que no tenía acceso.
Pero ¿por qué eso no ha funcionado? Porque eso se hizo desde las universidades. O sea, vamos a corregir una desigualdad o un problema, pero ya por aquí. Y no se hizo en la base absolutamente nada. Y eso tiene una explicación política muy fácil. Es que los niños que están empezando no votan. Los que votan son los que quieren ingresar a la universidad. Entonces es una política completamente demagógica, ¿no? Y que más que no resolver el problema, se acentuó otros problemas. Porque, por ejemplo, gente que tenía derecho a acceder a una universidad se vio fuera simplemente por su color o por su etnia, ¿no? Entonces, ese es un dato. En cuanto al tema de la criminalidad, la cuestión de los negocios legales, ¿no? Sobre todo en Río de Janeiro, en las comunidades, como he explicado, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a favela de la Rocinha, que tiene una población más o menos de 200.000 habitantes, una favela sola de Río de Janeiro, todo, absolutamente todo dentro de esa favela es controlado por el crimen organizado. Estamos hablando de escuelas, de guarderías, de distribución de gas, de energía, de TV por cable, de internet. Todo, absolutamente todo es controlado por el crimen organizado. Y obviamente que el tema de utilizar los negocios legales para lavar dinero, pues también se intensifica mucho con relación a eso, ¿no? El tema de las cárceles. Las principales cárceles de Brasil están controladas por el crimen organizado. Hay algunos que incluso, y Guillermo me contaba esa historia de México también, en algunas tenemos centrales de, digamos, como sala de crisis o algo del tipo, ¿no? Donde se reúnen los criminales, ¿no? Para decidir por situaciones que están pasando fuera de las cárceles o poner determinadas estrategias. Por ejemplo, hace más o menos 4 años, el PCC puso de rodillas al gobierno de São Paulo, el estado más rico del país. Decidieron, a través de esta sala de crisis, empezar ataques a las, ¿cómo se dirían? Delegaciones, estaciones policiales, ¿no? Comisarías, perdón, comisarías. ¿Y por qué? Porque el gobierno de São Paulo decidió aumentar el rigor en las prisiones, o sea, sacar el poder de los criminales dentro de las cárceles. Ellos, por otro lado, devolvieron con el caos fuera. Entonces se quemaron buses, se quemaron comisarías, se mataron policías, se cerraron escuelas, y eso durante más o menos una semana. ¿Qué hizo el gobierno de São Paulo? Volvió atrás de todo, cedió totalmente a esos criminales y se paró, y la cosa se resolvió. O sea, y eso ha pasado en Río de Janeiro también, pero fundamentalmente en esas 2 ciudades. Gracias. Sí, bueno, en el caso de blanqueo de capitales o lavado de activos, generalmente en Centroamérica lo invierten a través de los bienes raíces. Si visitamos algunas capitales centroamericanas en los últimos años, se mira la construcción de mucho edificio, mucha, digamos, colonias residenciales, por un lado. La creación también de empresas ficticias o empresas reales a través de este dinero, y cualquier tipo de empresa no tiene que ser grande, puede ser mediana, puede ser pequeña. En Colombia hay un fenómeno de los préstamos, no sé cómo le llaman a ese fenómeno. Bueno, en Honduras las pandillas prestan dinero en la mañana en los mercados y en la tarde tienen que estar pagando el 20 o 25% de la usura, sí. También mucho de este dinero es ocultado en paraísos fiscales. Se invierte mucho en Estados Unidos ese dinero. E igualmente algunos pues lo tienen, nosotros decimos caleteado, enterrado, por ahí. Hace unos días hubo un juicio contra una familia cachira, que fue muy famoso, y en su declaración comentaba que cuando en la administración Obama se señaló a esa familia como de los mayores distribuidores que introducían droga en Estados Unidos, él mencionó de que él fue a retirar al banco en efectivo 5 millones de dólares, pero en lempiras, o sea, 100 millones de lempiras. Es cualquier cantidad de dinero, él lo fue a traer en efectivo y se lo dio el dueño del banco, que después fueron
sindicados en Estados Unidos. Y en el caso de las cárceles sí hubo mucho autogestión. De hecho, del 96 al 98 las cárceles entraron en crisis porque pasaron del Ministerio de Gobernación a la Policía Nacional y empezamos a establecer algún tipo de controles. Estuve en la Policía Nacional desde el 98 hasta el 2014, cuando se creó el Instituto Nacional Penitenciario. Hay 3 cárceles nuevas, se logró controlar un poco, ya les mostré unas fotografías, las armas decomisadas que estaban ahí, era de las cárceles, no era en un barrio, era dentro de las cárceles. Más o menos por el 2005-2006 hicimos un estudio de las zonas más problemáticas en Tegucigalpa, en caso de homicidio, y resulta que el sector que nos salía con más homicidios era la Penitenciaría Nacional. Entonces, les estoy hablando hace de 13, 14 años, como antecedentes, entonces, así en términos generales, esas son mis respuestas. De acuerdo. Un minuto, Guillermo, y cerramos ya el acto para que nos anuncien en la siguiente conferencia. Sobre lo de educación, en México hay un sistema público de educación bastante extendido, ya cubre primaria y secundaria 9 años. El problema, o sea, tiene una cobertura casi universal, 98-99% de la población. El problema es la calidad. Se hizo una reforma hace 6 años para empezar a mejorar la calidad, que estaba detenida mucho por el control del sindicato sobre los nombramientos. Se logró esa reforma, se les empezó a quitar el control a los sindicatos y ahora este gobierno se los acaba de regresar. Entonces, ahí vamos a estar con problema. De cárceles, pues mira, ahí digo, conoces el estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que cada 2 años es el que nos pone al día sobre cuántos y cuántas cárceles, pero las federales han mejorado mucho, las estatales son un desastre. Listo. Bien, pues muchas gracias. Hemos cumplido exactamente las 2 horas que nos había fijado la dirección del Instituto. Damos, por tanto, por concluida la mesa redonda y cerramos el acto con el anuncio por parte del coronel Vicente Hueso de la siguiente conferencia. Muchas gracias por lo que respecta a la mesa redonda. Muchas gracias a todos los panelistas y al moderador. Gracias. Yo creo que este debate no termina aquí, pero lo vamos a seguir haciendo, pero con otros medios, en torno a un café, con lo cual todos están invitados y pueden seguir hablando, pero de una forma ya más cara a cara. Arriba en el primer piso tienen reservado un sitio para tomar todos los asistentes un café. A las 12 empezamos la siguiente conferencia.